Hoy vamos a hablar sobre el libro El reportero invisible Ricardo Calderón. Ricardo Calderón es el periodista que ha destapado los más sonoros escándalos del país, pero a la vez, paradójicamente, es el más silencioso de los reporteros. Su rostro era prácticamente desconocido incluso para sus colegas los periodistas y solo empezó a dejarse ver cuando, con apenas 42 años, ganó el premio Vida y Obra de un periodista en el 2013. Contado por Karen Caicedo. En el primer capítulo nos cuentan cómo Ricardo Calderón fue víctima de un atentado. Todo inició con una reunión que él tenía con la esposa de un sargento que estaba preso en Ptolemaida y que le iba a brindar una información sobre las irregularidades que había en la cárcel. Sin embargo, esta cita nunca se llevó a cabo y cuando se venía volviendo por la capital tuvo que detenerse para vaciar su vejiga. Y mientras lo hacía, una camioneta se acercó hacia donde él estaba y le disparó 6 veces después de llamarlo por su nombre. Este asustado se escondió y cuando ya escuchó que pasó todo, salió, miró su camioneta y se dio cuenta que no era por un robo. Entonces llamó a un general y le informó de lo acontecido. Luego empezó a conducir rápidamente hasta llegar a Melgar y se encontró con una estación de policías y le contó la historia. Les dijo que había escuchado 6 tiros, sin embargo en la camioneta solo se habían reflejado 5 y 10 días después le contaron que esta era una técnica utilizada para los entrenamientos de las fuerzas militares. Al día siguiente del evento, la DIJÍN junto con él fueron a investigar los hechos, pero no encontraron el lugar. Sin embargo, sí un número que estaba conectado con un coronel condenado por delitos relacionados con ejecuciones extrajudiciales y que fue trasladado a otra cárcel debido a las investigaciones de Calderón. Como lo mencioné anteriormente, Calderón hizo una investigación titulada Ptolemaida Resorts. En 2011 recibió una llamada de un oficial que quería contarle sobre las irregularidades de Ptolemaida, pues parecía un hotel 5 estrellas. Fue a ver 2 veces primero antes de entrar cómo funcionaba. En la tercera logró entrar y hablar con una fuente que le mostró las cabañas donde habitaban los condenados por delitos graves y que estas cabañas a veces estaban cerradas porque salían de viaje o estaban administrando sus negocios. Asimismo, logró ir otro siguiente sábado y corroboró información que le habían dado antes, yendo a un conjunto residencial a preguntar por Escudero, uno de los presos, y asimismo fue a una de las panaderías de un sargento. Posteriormente fue a un bar donde logró firmar a sargentos mayores y soldados. Logró entrar también en la cámara del centro carcelario y tomar fotos. Sin embargo, casi los descubren y Martínez no tuvo opción más que botar la cámara. Pero no salió con las manos vacías, pues se llevó una USB con la información general de los negocios de todos los detenidos. Y asimismo también pudo corroborar que muchos de estos soldados seguían activos a pesar de haber sido condenados, es decir, aún les pagaban parte del salario y cotizaban la pensión. Una vez publicó la investigación, lo amenazaron, sin embargo, luego salió a la luz la investigación del IMPEC y esta corroboraba todo lo que él había afirmado y entonces vio que empezaron a hacer modificaciones e investigaciones al respecto. Para el 2013 lo contacta a otra mujer y le dice que todo sigue igual en Ptolemaida, entonces decide ir para allá y con la ayuda de un sargento entra y ve que todas las cabañas están derrumbadas. Sin embargo, que ahora para entrar o para salir se imponía a los bachilleres el rango o se les pagaba 20,000 o 10,000 pesos. Al principio, cuando salieron a luz todas las investigaciones fueron estrictos, pero cuando los detenidos hicieron una huelga de hambre todo cambió y aceptaron por salidas que eran más legales, por decirlo así, pues ahora decían que eran salidas al hospital militar que tenían de 3 o más días. Una vez con esa información, decidió ir el siguiente sábado con sus amigos para buscar a los detenidos que salieron. Por una sugerencia, también empezó a buscarlos en Facebook y ahí encontró fotos de los detenidos en actividades que estaban fuera de la cárcel que no tenían relación con citas médicas. Una vez reunió toda la información y publicó Ptolemaida Tours, se armó un nuevo escándalo y se anunció el cierre y el traslado de los penales a las cárceles que habían en el resto del país. En el capítulo 4 cuentan cómo Calderón quiso ser policía de niño y cómo estudió en un colegio donde todos querían también seguir este mismo camino. Algunos se torcieron en medio del camino y otros, como Alberto Navarro, fue una fuente en la Comuna 13 que tuvo que le contaba cómo se movían los sicarios y demás, y siempre fue muy honrado. En el año 1989 estuvo colmado de grandes eventos como la bomba del edificio de ACE, el atentado del avión 2003 de Avianca, la bomba contra el diario El Espectador, el asesinato de Galán, del líder José Antequera y del coronel Ademar Franklin. Además, en septiembre y en diciembre de ese año estallaron más de 100 bombas en el territorio colombiano. El papá de Calderón estuvo en uno de estos, en el del DAS, el día de la explosión, y salió de ella milagrosamente. Después de que el papá mantuvo a Calderón alejado de este círculo, dijo que quería estudiar biología marina, sin embargo, eso no era lo suyo y se salió y empezó comunicación social en la sabana. Y siempre dijeron que la discreción fue su mayor virtud. Su primer acercamiento a la carrera como tal fue en la revista Semana cuando decidió hacer una pasantía allí en el año 1994 y se ganaba la mitad de un salario mínimo.
Después de su práctica, él continuó trabajando en Semana y estaba Isaac en la dirección de Semana, y entonces Calderón le propuso comprar un arma en el mercado negro para demostrar que en Colombia era fácil su adquisición. Inició contactándose con un hombre que lo llevó a quien le iba a vender el arma, y después de unas semanas ya había hecho el negocio, y mientras que iba de camino a pagar el fusil y las 2 granadas, lo llamaron y le dijeron que le iban a robar y además de eso a matar porque se habían enterado que era un periodista. El caso anterior no fue el único fracaso de Calderón, sino también cuando se infiltró para ser habitante de Cali y demostrar que había un carro que en las noches pasaba y asesinaba a habitantes de Cali y los escondía. Sin embargo, a este lo descubrieron por fumar Marlboro y salió herido por una cortada profunda en el brazo. Sin embargo, este siguió tratando de investigar el caso y no encontró nada. En el capítulo se nos cuentan cómo Calderón estuvo cubriendo el proceso de paz fallido entre el gobierno de Pastrana y las FARC, en el cual se anunció una zona de despeje en donde no habría fuerza pública. A él le tocó cubrir el municipio de Uribe. Una vez llegaron allí por avioneta, nadie les quiso dar información, solo un pequeño grupo de militares que les dijeron que no se podían quedar ya que las FARC les estaba hostigando, y por ello mismo les dijeron que les llevaran una carta a sus familias para que hubiera una razón de ellos. Una vez salieron del campamento de los militares, lograron dormir en el campamento de Cocaleros y devolverse a Bogotá al día siguiente, ya que nadie quiso ofrecerles información al respecto. El 25 de diciembre de 1998, él fue a cubrir en el Caguán todo el proceso que se estaba realizando y estaba esperando a que los llamaran para ruedas de prensa básicamente todos los días. Pero una noche 2 camuflados de la guerrilla fueron a buscarlos por órdenes del Mono Jojoy. Una vez estuvo allí, le preguntaron para quién trabajaba, pues había otra periodista de Semana que decía que ella era la única autorizada. Sin embargo, cuando los confrontaron, supieron que los dos tenían la razón. Durante los días que estuvo allí, Calderón se dio la cuenta de la presencia de unos iraníes que afirman que quieren invertir en la zona. Sin embargo, Colombia no tenía tanta relación con este país, lo cual era extraño. Después de unas investigaciones se dieron cuenta que lo que pasaba es que los guerrilleros querían abastecerse del armamento que ellos tenían, y ya para el 20 de febrero del 2022 Pastrana terminó los diálogos de paz y las zonas de distensión. En el capítulo 7 empieza toda la temática de la parapolítica. El primer caso que mencionas es el de Nueva Valencia en el año 2000, en noviembre, donde un grupo de más de 70 paramilitares llegaron a vengarse de la población porque ayudaban al ELN y asesinaron alrededor de 39 personas. Otro caso fue el de Barranca Bermeja en 1998, donde las Autodefensas Unidas de Santander y Cesar dejaron claro que habían llegado para exterminar a las guerrillas en ese lugar. Sin embargo, las acciones de los paramilitares no siempre salían a la luz, como es el caso de la masacre en Macayepa, donde asesinaron a campesinos a latigazos y a pedradas. Estos habitantes huyeron y volvieron al pueblo hasta el 2004. Las grabaciones que dieron inicio en esta investigación contenían voces del senador Álvaro García Romero y de Joaquín García. Las anteriores masacres y la del Salado fueron incluidas en el artículo de Coincidencias Macabras de Calderón. El entonces congresista Gustavo Petro siguió la investigación y finalmente hizo que Álvaro García fuera condenado por coautoría de la masacre realizada en Macayepo. En el capítulo 8 se muestra la relación que tiene el DAS y los paramilitares. En este cobra importancia el para Llorón y su cliente el Águila. El primero es un abogado que le sirvió como fuente para descubrir cómo los paras se robaban la gasolina. El Águila era un para que quería comunicarse con Calderón y este fue a su casa. Sin embargo, nunca se pudieron reunir, y cuando este se iba yendo, vio que llegaron 2 agentes del DAS a darle una camioneta al hijo del Águila. Ellos lo reconocieron, pero él actuó como si no hubiera pasado. Sin embargo, él logró que ellos le revelaran información sobre qué hacían con los paras. Pues lo importante ahí era que ellos le contaron que los gringos de la embajada le dejaban utilizar equipo de intercepción para esperar las guerrillas y luego dárselos a los autodefensas y que así ellos los atacaran. Después de conocer esta información, el Paraco Llorón se la confirmó y le dijo que fuera una onda a mirar la base que tenía allá el DAS, y allá fue donde se dio cuenta que había una base que le brindaba auxilio a los paras que terminaban heridos en combate, trasladándolos por helicópteros. Todo esto lo pude mostrar por unas fotos que le ayudó a tomar una fuente. Asimismo, en esos días se dio cuenta que el DAS tenía lazos con los narcotraficantes. Al final, el para Llorón fue asesinado por los paramilitares. En el capítulo 9 se habla que en el 2013 se formalizó el acuerdo de Santa Fe de Redito y el gobierno de Álvaro Uribe. De ahí salió esta pelea de quienes eran los paras puros y auténticos y los que no estaban relacionados con los paras y los que sí lo estaban. Por lo anterior, muchos de los grupos no entraron en el proceso. Debido a que la primicia de esta investigación se la ganó el Tiempo, después él sacó una investigación sobre el reclutamiento de menores que tenían estas organizaciones. Ese proceso de paz desmovilizó a más de 30.000 hombres, pero se estima que menos de la mitad eran combatientes.
En el capítulo 10 se habla más profundidad de los audios revelados junto con las pruebas de que los jefes militares que ya estaban presos seguían delinquiendo y como si nada de la cárcel de Itagüí realizando negociaciones ilegales por medio de llamadas. Esta problemática era controversial pues estaban llevando a cabo los acuerdos de Santa Fe de Ralito para la movilización de los grupos militares. De todo esto salió un informe de una investigación que nació con un simple mensaje de correo electrónico. Este gran caso fue el que desestabilizó al gobierno de Uribe, pues este desmentía la información y después de un año haciendo alusión a su propio mérito argumentó que los paros seguían delinquiendo y decidió extraditar a un total de 12 de ellos. El capítulo 11, La casa de Neri y los falsos positivos, una historia que nace con las múltiples denuncias de Calderón sobre la parapolítica. Los paramilitares empezaron a buscar pruebas juntos con los del DAS para dejar en evidencia el complot de la corte contra el presidente. De hecho, los paramilitares estaban tan comprometidos con ellos que las pruebas las llevaron a la casa de Nariño, donde tuvieron una reunión secreta en búsqueda de no ser extraditados, una reunión que al final fue expuesta por Calderón. Todo ello con fin de generar una campaña sucia contra la corte y una pelea que llevó al gobierno a crear montajes y recurrir a falsos testigos en su intento de desprestigiar la corte. Recordemos que aprovecharon la oportunidad paramilitares como Job, el hijo de Don Berna. En el capítulo 7 se habla de las chuzadas, una investigación que duró 7 años. Esta empezó con la denuncia de una fuente que reveló que el DAS seguía chuzando a magistrados, entes de la oposición, hasta periodistas, información que claramente terminaba en presidencia. Debido a que esto era un tema demasiado delicado y que las fuentes empezaban a ser hostigadas, Calderón ideó una forma de comunicación para que ambos estuvieran seguros. Y con ello pudo sacar adelante la investigación titulada El DAS sigue chuzando y otro informe del asedio de la Corte, convirtiéndose esto en un escándalo no solo nacional, sino también internacional, ya que era un hecho muy inusual que la agencia de inteligencia fuera manejada por la propia presidencia para cometer actos ilegales. Por estas publicaciones, Calderón tuvo que huir a Londres, pues la cantidad de amenazas que le llegaban eran altas. Sin embargo, esto no duró mucho tiempo en Londres y decidió volver, pues había recolectado información de Goni, donde descubrió que estas prácticas irregulares nacieron en el 2004 con Jorge Noguera, que estableció un grupo de operaciones bautizado el G3, donde su objetivo era prácticamente hacer seguimientos a personas o organizaciones de tendencia opositora de las políticas que estaban actualmente, que eran las de Álvaro Uribe. Después de corroborar esta información, muchas veces Calderón entrega otro informe titulado Increíble, siguen chuzando, que vuelve a generar un escándalo que el gobierno volvía y negaba. Mientras tanto, Calderón seguía recibiendo amenaza tras amenaza. En el capítulo 14 nos cuentan las maniobras oscuras del DAS con las supuestas fuentes que buscaban desacreditar a Calderón y tenderle una trampa. Se dio cuenta que ahora debía ser más cauteloso y dudar de cualquier persona que se acercara a él. Él decidió proseguir su investigación, sin embargo se dio cuenta que muchos alternos del DAS ya estaban tras las rejas. Sin embargo, en el círculo cercano del presidente no pasaba esto. Una vez Calderón sacó el informe, provocó que sus fuentes se aislaran de él por un tiempo, hasta que Paola lo vincula con una fuente que la nombra como la Matari, que logró filtrar en la corte para mantener informada a la Casa de Nariño sobre las sesiones reservadas de los magistrados. Con aquella información logra publicar los papeles secretos, donde reporta que la Matari no era la única infiltrada en la Corte Suprema y que también publica otro artículo llamado Infiltrando la Democracia, donde se revela que el DAS hacía espionajes a políticos liberales que cuestionaban los gobiernos de Uribe Vélez. Debido a estas publicaciones, el 31 de octubre de 2011, el presidente Juan Manuel Santos firma el decreto que ordena el cierre del DAS y la disolución de esta entidad, demostrando el resultado de todo el esfuerzo y la persistencia que Calderón le había dedicado a estas investigaciones. Una vez publicadas esas investigaciones, Calderón recibe el premio Simón Bolívar a vida y obra, el reconocimiento más importante que se le otorga a los periodistas en Colombia, con el cual Calderón recordaba y pensaba en su madre, ya que la había dejado de visitar por todas las amenazas que le habían llegado de Daniel El Loco Barrera, quien se había convertido en uno de los más poderosos narcotraficantes de Colombia, del cual no existía un registro de él como fotográfico. Todo empezó con un artículo sobre el nuevo patrón de la capital que escribió sobre él, y fue una amenaza constante en su vida que duró alrededor de 6 años. En el capítulo 16 hablan de una fuente que había ayudado a Calderón antes en los informes y que esta vez tenía información nueva sobre unas llamadas a la gris, donde se efectuaban cientos de acciones contra líderes de la guerrilla que al final terminaban chuzando llamadas, como lo hacía anteriormente el DAS, solo que esta vez era montado por militares. Calderón logró conseguir informes que verificaban que algunas de las líneas que usaban eran de manera ilegal. Después de que se supiera esta información, un día un general del ejército contactó a Calderón y le contó sobre Andrómeda, con el fin de que no hablara sobre la sala gris. Sin embargo, este le dijo que Andrómeda y la sala gris saldrían a luz, pues Calderón pudo relacionar que tenían el mismo objetivo por vías distintas, los diálogos de La Habana.
En el capítulo 17 se habla sobre la Operación del Silencio y las ovejas negras. En la primera, Calderón publicó que diversos informes donde los generales presionaban a oficiales de alto rango para traer mejores resultados, es decir, volver a la época de los falsos positivos. En esta ya habían ocurrido 2 falsos positivos, lo cual desató que los sospechosos buscaran quiénes habían sido los que iban a revelar la información y asimismo fueran sometidos al polígrafo por comandantes del ejército. Asimismo, el informe de las ovejas negras hizo que cayeran varios generales que buscaban a quienes habían dado esta información. En el capítulo 18 nos hablan de cómo, después de trabajar 26 años en semana, le piden a Calderón ser el director de la revista. Sin embargo, la revista estaba tan desorganizada que este lo dudó, pues las diferentes salidas, los nuevos dueños daban una regularidad en su manejo. Igualmente, Calderón siguió trabajando y ganando premios y sacando todos los informes como siempre ha sido, así como el de carpetas secretas donde muchos periodistas y funcionarios fueron víctimas del seguimiento ilegal. Mientras todo esto pasaba, él se dio cuenta que la revista le estaba apostando más a los contenidos digitales y le pidieron fusionar la revista impresa y digital, con lo que él no estuvo muy de acuerdo y decidió renunciar. Asimismo, muchos compañeros renunciaron por solidaridad a él, pues ya que admiraban su trabajo no consideraban seguir trabajando allí. Es decir, el 10 de noviembre de 2020 llegó el fin de una era en semana. Con lo anterior dimos fin a este maravilloso libro y esperamos que les haya gustado toda esta reseña.